nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación y por las ponencias tan interesantes que hemos escuchado. El título de mi ponencia es Selección y Educación del Niño Asesino, formas de violencia escolar y el papel de la familia y de la escuela. Mi ponencia la he preparado junto con el señor Dimitrios Georgiadis, profesor de educación. Dado este tema, quiero decir que quitar la vida humana es la violencia más grave que un ser humano puede hacer a otro ser humano. Especialmente eso es más grave cuando se hace por manos de niños o de adolescentes. En eso también la apertura de las fronteras ha influenciado, y de esta forma también los niños aprenden a matar, independientemente del régimen en el cual viven. Pero la pregunta es si también en regímenes democráticos los niños, adoptando prototipos de violencia como fueron los que mencionó el señor Dritzas, los hacen asesinos. Y entonces nosotras tenemos que ver los índices y ver cuál es también el papel de la escuela y de la familia para este tipo de fenómenos. Tenemos que ver entonces de qué manera vamos a estudiar este tema y hablaremos de los niños asesinos. También hablaremos de las formas de violencia tal y como estas se ejercen en las escuelas, cuál es el perfil del asesino y de la víctima, y vamos a mostrar algunos datos estadísticos provenientes de la escuela primaria, secundaria y de una investigación que hemos realizado en víspera de este congreso. También vamos a terminar con algunas propuestas y sugerencias. Como fue dicho por el señor Dritzas, los niños que matan están en una situación muy frecuente en el exterior. Por ejemplo, en el 20 de abril de 1999, en una escuela secundaria americana, 2 estudiantes han matado a 2 alumnos y a un profesor, y también lesionaron a unos 23 más antes de suicidarse. La policía, después de las investigaciones, ha visto que el arma que estaba en manos de uno de ellos había sido cortada tal y como aparecía en un juego que se llamaba Do. Las familias de las víctimas han hecho un juicio a los productores de este tipo de juegos de vídeo. Y otro caso fue el caso en Montreal, en Canadá, en el colegio Dawson, donde un francotirador ha disparado contra unos alumnos, el cual justamente repitiendo justamente el juego de un DVD. También otro acontecimiento ha tenido lugar en Estados Unidos y también en Alemania, en la ciudad de Albert, donde un adolescente ha disparado y ha matado unos 15 alumnos, y eso no lo hizo porque él jugaba unos juegos semejantes, pero porque el padre de él había sido campeón de tiro. En Grecia, en abril de 2009, hemos vivido el primer caso cuando un alumno en la escuela de formación profesional
ha matado a un alumno y después él se suicidó. Él, a través del internet, había anunciado lo que iba a ocurrir y, como decía, él era la razón del crimen era un problema que había tenido con una mujer. La verdad es que estos asesinos no habían mostrado en el pasado un acto que padecían de algún problema o que habían cometido actos semejantes o que habían tenido problemas familiares. Pero las escenas de violencia que a veces los niños ven en las pantallas de sus televisiones, también en las horas permitidas para los niños, y al ver que allá también a los actores se asesinan, eso también pasa en el cerebro de los niños, y muchos niños que muestran ese tipo de actos, de comportamientos violentos, no saben cómo administrar ese tipo de problemas, la familia tampoco les ayuda. También menciona la aparición de familias de un solo padre, y también una investigación se refiere también en conceptos, por ejemplo, en nuestro país, en Creta, donde las armas se consideran como algo sagrado y que tienen que ser usados por un hombre. Pero antes de llegar a todos estos hechos tristes que hemos mencionado, a lo mejor hay que ver lo que ocurre dentro de las escuelas con la presentación de este tipo de violencia. El término en el exterior se llama bullying. La violencia escolar entonces puede ser oral, como por ejemplo gritos, etcétera, o también empujones y patadas, o también la exclusión escolar, o también el acoso sexual o el vandalismo, y por último y lo más moderno, el temor del cyberbullying, hechos a través de SMS o de correo electrónico, donde se hacen pláticas agresivas. Cyberbullying es lo que ocurre en el internet cuando jóvenes se acosan entre ellos,